Capítulo 17. Muerte. Este mundo no es más que un puente. Crúzalo, pero no hagas en él tu morada. Apócrifos 35. Me doy cuenta que ha pasado un buen rato desde la última vez que compartí algo personal contigo y no me queda ya mucho tiempo. No me malinterpretes, no me refiero a mi propia existencia, sino que a este libro que ahora se tiñe de negro para hablar de muerte está a punto de llegar a su fin. Pero antes de eso, pongámosle un poco de color a la muerte. En realidad, ya has visto que lo que nos interesa en este proceso de transformación es ir perdiendo la importancia personal. Así que parece coherente que haya perdido el interés por seguir contándote mis interioridades. Pero permíteme que haga una excepción y que te hable ahora un poco más de mi yo histórico o personal. Creo haber dejado claro, y si no, lo hago ahora, que no se trata de rechazar tu personalidad ni tu historia, sino de descubrir que no eres tan solo eso, y que en todo caso tu personalidad es así porque has dado por ciertas infinidad de cosas que no lo son. No recuerdo muchos detalles. Ya sabéis lo difícil que es acordarse de los sueños. Aunque por mi experiencia puedo decirte que cuanto más consciente estás durante el día o la vigilia, más consciente estás también durante el sueño. Y precisamente el que voy a relatarte a continuación cambió mi mirada respecto de la muerte. Estoy sentado tranquilamente en el asiento de un avión. De repente, algo falla y empezamos a caer en picado. El caos se apodera de los pasajeros, que entran en pánico y no dejan de gritar. A mi alrededor todo es un horror. Hay partes del avión y algunos cuerpos impactando entre sí. Sin embargo, yo puedo verme cayendo como a cámara lenta, con una sonrisa en la cara y sintiendo una paz como nunca antes la he sentido, fruto de la aceptación de la inminente muerte que todos vamos a encontrar en apenas unos minutos. Puedo sentir todavía esa profunda paz, como si no hubiera nada que me atara ya a este mundo, como si no estuviera pegado a nada, como si todo estuviera resuelto, sin culpabilidad alguna por mis errores, nada que reprochar a nadie, contento con la vida que había llevado y entregándome a la muerte como quien se deja caer entre algodones. Nunca más he olvidado ese sueño. Esa sensación de paz y aceptación me acompaña ahora en todo lo que hago en la vida, y si me olvido por un ratito, sé que puedo recuperarla cuando me plazca. Para mí, actualmente, no hay una diferencia sustancial entre lo que recuerdo de un sueño y lo que recuerdo del pasado. Las dos cosas suceden en el presente, y las dos cosas reaparecen como imágenes en mi mente. Tienen la misma textura, incluso la misma importancia. En todas mis decisiones ahora hay un plus de confianza o de fe. En cierto modo sé que todo lo que llegue o todo lo que se vaya será para bien, incluso si desde el punto de vista de nuestro mundo, cultura o programación se considera algo malo o un castigo. Ahora sé que puedo aprender de las adversidades y que al final del proceso de duelo que inevitablemente atraviesas cuando has perdido, por ejemplo, a un ser querido, obtienes un valioso aprendizaje. Este sueño, algunas lecturas posteriores y otra experiencia que te cuento enseguida, borraron completamente cualquier rastro del miedo a la muerte. La inmensa mayoría de personas hemos vivido ese miedo y otros muchos más a menudo de lo deseable. El miedo, en contra de lo que podría parecer, no nos protege, sino que limita nuestras experiencias y no nos permite vivirlas plenamente. Así que el miedo no te salva de la muerte, sino que te mata lentamente. La muerte con 59 años de mi padre me sorprendió a mis 26. Hacía un mes que Pera, ese es su nombre y también el mío, arrastraba una afonía que atribuyó al aire acondicionado de su camión. Era transportista de materiales para la construcción, arena, grava, piedra, etc. El tiempo pasaba y la inquietud se iba haciendo cada vez mayor. Después de varias visitas al médico y unas cuantas pruebas nos confirmaron lo peor. Tenía cáncer en los pulmones y se había extendido a otras zonas de su cuerpo,
entre ellas la laringe, de ahí esa afonía. Qué paradoja que fuera esa incapacidad de hablar o comunicar la que precisamente avisó de lo que sucedía. Yo en aquella época estaba en plena carrera para llegar a ser alguien. Qué absurda carrera, pienso ahora. Hacía poco que había empezado a trabajar en una gran empresa del sector al que me dedico, el audiovisual, y hacía 2 que me había independizado. Así que en sus 2 últimos años de vida nos vimos menos de lo que me hubiera gustado. Durante mucho tiempo me juzgué y culpabilicé por la manera en que afronté el trágico suceso. Sentía que no le había dedicado el tiempo que se merecía. Entre otras cosas, porque nunca pensé que este repentino e inesperado final iba a suceder. No quise aceptar que moriría, así que pensé que cuando se recuperara podríamos seguir compartiendo muchos años más de vida. Ahora sé que fue fruto de mi inocencia, pero sobre todo de mi gran ignorancia, pues nadie nos enseña a afrontar la pérdida de un ser querido y tampoco a acompañarlo sin miedo. Vivimos de espaldas a la muerte, como si no tuviéramos que morir nunca, y de repente un tsunami te pasa por encima y recibes golpes por todas partes. De repente, todo deja de tener sentido. Recuerdo haber dicho esta frase el día de su entierro. Recuerdo una sensación de vacío absoluta, como si nada por lo que yo había luchado ni nada de lo que hubiera hecho hasta ese día tuviera sentido. Supongo que crecemos con esa sensación, al menos este es mi caso, de que todo lo que hacemos lo hacemos en busca de la aprobación de los padres, para que se sientan orgullosos de nosotros, y de repente ya no tendrás más su aprobación. Ya no podrá decirte lo orgulloso que está de ti y de lo que haces. Ya no podrás acercarle el aceite con el que solía inundar las rebanadas de pan, ni sentir la calidez de su abrazo nunca más. De hecho, cuando pienso en él, pienso en esa calidez que quedó grabada en mí a raíz de las siestas que nos echábamos juntos en el sofá los domingos después de comer. Su muerte fue para mí como si terminara una carrera en la que me había estado esforzando al máximo para ganar, y al llegar a la meta no hubiera nadie para celebrarlo. Ganar un premio no sirve de nada si no tienes a nadie con quien compartirlo, y mucho menos si no has disfrutado de la carrera. Si no has sido con ese propósito, el de compartir la dicha de lograrlo, lo único que te va a aportar la consecución de un objetivo es un pequeño momento de alegría al que le sigue el miedo a perder lo que has ganado. Por eso, nada de lo que consigues tiene sentido ni valor si no lo compartes con los demás. Como leí en uno de mis libros preferidos, Hacia rutas salvajes, de Jon Krakauer, que cuenta la historia real de Chris McCandless, un joven norteamericano que decide huir de la comodidad para reencontrarse consigo mismo. La felicidad solo es real cuando se comparte. El duelo es el tiempo de vida durante el cual se aprende a amar sin apego. El amor sin apego es el amor verdadero. Fíjate que hay que añadirle el adjetivo verdadero, porque, con un poco de suerte, al leer este libro, quizás puedas darte cuenta de que el amor que hemos aprendido es falso. El amor de verdad o incondicional nada tiene que ver con el que vemos en las películas o oímos en las canciones. El amor de verdad es un amor que no duele, un amor que es libertad y no posesión. Esta última palabra para mí es clave, dado que hemos aprendido que el amor es algo que debemos conseguir de los demás y no algo que somos. Para la gran mayoría es una necesidad a la que estamos profundamente apegados y por la que estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para saciarla. No nos damos cuenta de que desde este lugar en el que uno se siente carente y otro debe llenarte, no estás dispuesto a perder aquello que aparentemente te llena. Inconscientemente para nosotros, la pérdida del otro significa no solamente perder a esa persona, sino una fuente de amor cercana y de la que sabemos todos los trucos y formas para lograr abrir el grifo y llenarnos, sin darnos cuenta de que en muchas ocasiones estamos manipulando al otro no para que nos dé amor como él sabe o puede, sino para exigirle que nos lo dé como nosotros queremos y encima sin decirle lo que queremos y necesitamos. Porque eso implica reconocer precisamente que lo necesitamos y que somos insuficientes. Pretendemos que el otro sepa lo que queremos. Pensamos que si me ama de verdad debería saber cómo me siento y qué necesito en cada momento,
pero bastante trabajo tiene el otro con saber cómo se siente él y qué necesita. Y si encima él también espera lo mismo de ti, pues ya tenemos la tormenta perfecta. Esta versión tan limitada del amor es la que hemos aprendido, normalizado e idolatrado, como si fuera normal sufrir por amor. Debo decir que no es normal que el amor duela, y si duele, quizás deberíamos llamarlo de otra manera. Lléname tú, que yo no puedo, o no me falles, por ejemplo. Debo decirte que si ponerme a escribir ya me cuesta por lo general, todavía más me ha costado ponerme a escribir sobre la muerte, y quizá por eso estaba dando un rodeo regresando al amor. Dejemos que sirva de recordatorio. Como también he dicho, la repetición es necesaria para la comprensión. A continuación, muestro mi visión sobre la muerte, visión a la cual no estoy apegado, por lo cual no tengo necesidad de defenderla, ni espero que te la creas. Sé que está en el otro extremo de lo que hemos aprendido, y puede provocar rechazo al ser vista desde el filtro mental y las creencias de quien no ha indagado en su infierno interior. Voy a correr el riesgo de ser juzgado como una persona fría, sin sentimientos, dado que no lo veo como una pérdida, sino como la oportunidad de descubrir ese amor del que acabo de hablar. Realmente siento que mi padre, con su muerte, me dio el mayor de los regalos y la más importante lección de vida. Me regaló la experiencia del amor verdadero. Aprendí a amarlo sin necesitarlo. Ya hace algún tiempo que salí del armario espiritual, y aunque esta palabra suene muy grande y quizá algo mágica, la espiritualidad no es más que descubrir la capacidad de estar presente en cada momento de tu vida. Así que, quizá, para utilizar un lenguaje más actual, podríamos empezar a utilizar la palabra presencialidad en lugar de espiritualidad. Cada vez me cuesta menos hablar de mi visión de la muerte, la cual surge de la presencialidad, o lo que es lo mismo, la observación de mi propia experiencia, y a la que un montón de libros leídos me están ayudando a poner palabras. Cuando hablo de mi experiencia, me refiero a un cambio de mirada vital donde el sufrimiento queda en un segundo plano, y pese a no ser inmune al dolor, este se experimenta desde un lugar donde todo lo que sucede es aceptado. ¿Por qué cuento mi experiencia? En ningún caso para darme importancia, ya que una de las grandes pérdidas que he tenido es la del ego. Y como dice Albert Espinosa, quien en su adolescencia estuvo enfermo de cáncer y perdió una pierna y un trozo de hígado en uno de sus libros, una pérdida con el tiempo se convierte en una ganancia. O vivir es aprender a perder lo que ganaste. Aunque en realidad nada sea nunca ganado, y mucho menos una persona, ni tu pareja, ni tus hijos. No puedes poseer a nadie en nombre del amor, pues el amor es libertad. Tenemos que aceptar vivir nuestro día a día tal y como viene, y eso implica aceptar la muerte con calma y serenidad, como una etapa o un movimiento más de la vida, y que además puede sucedernos en este mismo instante. Ser capaz de aceptar la muerte implica solamente un cambio de mirada. Empezar a utilizar esa mirada de la que te hablo todo el rato, que ya no se cree todo lo que piensa, en este caso sobre la muerte, sino que se deleita en la observación del pensamiento y por ello puede abrirse a otras formas de ver. En esa mirada u observación, uno a veces descubre certezas, entre otras cosas, porque se da cuenta de sus falsedades. Estas certezas aportan paz y claridad, porque no surgen del pensamiento o las creencias, sino que llegan en forma de comprensión. Son certezas que no pasan por el camino habitual de tu filtro mental. No se tienen pruebas y no se puede explicar ni intelectualizar, pero tienes la certeza de que todos somos parte de algo más grande, aquello a lo que han llamado Dios y en lo que ya no necesitas creer, porque lo experimentas por la vía directa. Dios es, como ya te he comentado, una palabra llena de conceptos, significados y valores totalmente erróneos, generados desde una mentalidad o visión de la vida que cree que está amando de verdad. Pero si esto fuera así, no habría gente necesitando creer en un Dios, sino experimentándolo. Del mismo modo, la muerte es otra palabra cargada de significados erróneos. Es solo una idea o invención de un supuesto final, y además, cada país o cultura la adereza a su manera. Tan difícil es reconocer con humildad que no tenemos ni idea
y que en lugar de inventar algo bonito sobre ella, la estamos vistiendo de miedo, final y perdida? Por otro lado, la muerte no es algo que vayamos a experimentar. Esto lo leí en el único libro de David Keirsey, Perfecta, brillante quietud, donde dice: la muerte no se experimenta nunca, ya que la experimentación cesa. ¿Cómo puede uno temer lo que jamás experimentará? ¿Es la ancianidad o la enfermedad o una molestia específica lo que puede inspirar miedo? Pero la muerte misma no existe como algo experimentable. Para mí, ni esta idea que acabo de compartir, ni cualquier otra que intente explicar cómo es esto de morir, por mucho que se haya investigado y analizado, tiene importancia realmente. Lo que para mí tiene verdadera importancia es transmitir la certeza que ahora siento. Que sea como sea en esto de morirse, de alguna manera, todo estará bien, porque quizá nada acaba con lo que llamamos muerte, ya que probablemente nunca nada empezó tampoco con lo que llamamos nacimiento, más allá de un yo individual o de la falsa idea de ser yo. Algo en mí intuye que esta supuesta desaparición es simplemente dejar de ser consciente del cuerpo y del yo que creemos ser, y que aunque el cuerpo se descomponga y el yo individual y su historia personal sean aniquilados por completo junto al cuerpo, aquello que es consciente, esa conciencia impersonal e intemporal de la que ya he hablado y que uno experimenta o puede empezar a intuir si se sienta el tiempo suficiente solo y en silencio a observar sin juicios, sigue siendo consciente de muchas otras cosas. De la misma manera que al dormir no soy consciente de mi cuerpo, pero en muchas ocasiones sí soy consciente del sueño que estoy teniendo. ¿Y si morir solo fuera despertar de este sueño al que llamamos vida y nacer, quedarse dormido? Ahí lo dejo. Dormir es genial, es como una muestra gratis de estar muerto. Arthur Schopenhauer. Ahí va la segunda historia personal que quería contarte y que tiene que ver con el tema que nos ocupa y sobre todo con el principal propósito de este capítulo, el de transmitir paz y aceptación respecto a la muerte. Tengo por costumbre, cuando la agenda me lo permite y siento la necesidad de estar solo, de ir a lo que yo llamo vagabundear. Escojo completamente al azar un pueblo en el que no haya estado y voy a perderme por sus calles sin ningún objetivo claro, ni algo concreto que hacer. Solo pasear y descubrir. Esto me conecta con el asombro de nuevo, como un niño. Mira qué parque más bonito. O menudas vistas. En este caso, me dirigí a un pueblo costero en Cataluña llamado Calella, en la comarca del Maresme. Y en ese acto de vagabundear, fui siguiendo un camino que me sacaba del pueblo, pero en dirección a lo que parecía un acceso a diferentes calas o playas. Durante este recorrido pude haber bajado a cualquiera de ellas, pero bajé a la primera que me pareció oportuna. Como era un día entre semana, y no me preguntes por qué, no tenía que trabajar, me encontré allí completamente solo, rodeado de naturaleza, el mar, el sonido de las olas y unas piedras perfectamente diseñadas para que yo me sentara a meditar, algo que me encanta hacer en cualquier lugar. De hecho, ya no siento ninguna vergüenza por ello, hasta el punto de que a veces, si una conversación no me interesa, sin darme cuenta cierro los ojos y me desconecto hasta que alguien me llama la atención. ¿Pero qué haces? ¿Estás bien? Y regreso a la tierra de nuevo. Que si estoy bien, dice, si supiera. Bien, pues en esa ocasión nadie podría llamarme la atención, así que me dispuse a estar conmigo en absoluto silencio, observándome, atendiéndome y decidido a ser consciente de todo lo que había en ese maravilloso presente que me disponía a saborear como nunca. No tenía nada que hacer, nada que lograr, solo dejarme ser, y en ese dejarse ser me daba cuenta de todo: el sonido de una gaviota, el viento acariciándome la cara, la agradable temperatura, el sonido de las olas del mar golpeando a escasos metros de la piedra en la que había decidido sentarme, y, cómo no, los pensamientos y emociones. En un momento dado, sentí la total y absoluta certeza de que ante la muerte nada iba a pasar, que todo estaría bien, y así, de un plumazo, de una manera que no puedo explicar, acepté mi propia muerte y por añadidura la de los demás.
Se me está poniendo la piel de gallina al recordarlo. Recuerdo decirme a mí mismo, si ahora, en este mismo lugar, me llegara la muerte, todo estaría bien. Como si de una rendición se tratara, como si me quitara una mochila muy pesada y quedara ese alivio, un ya está, un hasta aquí, en el que nada tenía que haber sido diferente y en el que ya no tuviera nada que lograr y experimentar, como si todo a partir de este momento fuera un regalo. Y así lo siento todavía. Esa sensación llegó para quedarse y en esa sensación descanso. Dicen que cada recuerdo lleva asociada una emoción, y yo revivo esta cada vez que pienso en mi padre. El amor que siento por él no se perdió con su muerte, sino que brota en mí cada vez que la traigo a mi mente. Su memoria y la de aquellos a quien amo avivan en mí el genuino anhelo de amar. Lo bonito de esta historia, y por eso he dicho que podía haber bajado a cualquier otra cala, es que en esta que escogí de forma totalmente aleatoria, y que podría haberse llamado de 1000 maneras diferentes, al retomar el camino de vuelta pude leer en un cartel que aquel lugar en el que había perdido el miedo a morir, aceptando incluso mi muerte, tenía el nombre de La Cala d'Ampera. Y este no es solo mi nombre, sino también el de mi padre. Así que en cierta manera lo recibí como un mensaje del más allá para vivir en paz en el más aquí. Lo acogí como el consuelo definitivo, como una certeza que no me permitiría añadir sufrimiento, drama ni rechazo al dolor de una muerte. Porque el dolor, sin todo eso que aprendimos a añadirle, solo es eso, dolor y nada más. La vida en forma de esa intensidad llamada dolor, y que al ser aceptada y atendida se disuelve en un proceso natural llamado duelo. Espero que con estas palabras puedas acercarte un poco a esta sensación y ver la muerte desde otro lugar. Desde un lugar que no la rechaza, sino que la acepta como algo natural y donde puedes despedirte de tus seres queridos, ya no desde el drama y la pérdida, sino desde el agradecimiento por todo lo vivido y el aprendizaje de ese amor sin apego que descubres cuando eres capaz de hablar de esa persona que ya no está con una sonrisa interior, desde la paz de quien sabe que nada nace y nada muere, más allá de una falsa idea de ser yo.